¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Sin duda alguna, hay personajes en la historia que siempre llaman nuestra atención por las implicaciones que tuvieron en el devenir, en momentos que marcan un antes y un después. Por ejemplo, en el caso concreto de la historia de los Estados Unidos, el asesinato de John F. Kennedy. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un personaje como Harvey Oswald? Yo quiero platicar al respecto, por supuesto, con el maestro Enrique Berruga, quien está el día de hoy con nosotros. Y para platicar de este tema, que vaya que ha llamado nuestra atención este libro, se lo recomiendo muchísimo, aquí lo tiene, titulado El Cazador de Secretos, un thriller sobre Lee Harvey Oswald en México. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jesús. Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Por qué Lee Harvey Oswald en México? ¿Qué vincula a México con este personaje que algunos han satanizado, que otros han dicho fue víctima de un sistema, otros más que ni siquiera él fue el responsable directo de la muerte de Kennedy? ¿Qué vincula a nuestro país con Harvey Oswald? Bueno, de manera muy directa, la visita que hizo a México 7 semanas antes del asesinato. Hay una proximidad en el tiempo muy importante y cuesta mucho trabajo pensar que la visita que hizo a México no tuvo algún tipo de vinculación con el asesinato posterior en Dallas. Y de eso se trata precisamente la novela, de a través de la mirada del espía mexicano encargado de darle seguimiento a los pasos de Oswald en México, ir indagando qué actividades tuvo acá, qué hizo, qué coincidencias ocurrieron que pudieran llevarnos a pensar que aquí se comenzó a cocinar el asesinato de Kennedy en Dallas 7 semanas después. Entonces la conexión es el thriller de ir indagando precisamente todos estos pasos que tuvo él por aquí y cuál es la posible vinculación con el asesinato mismo. Ahora sí que voy a ir un poquito más a fondo. ¿Qué pasos tuvo Lee Harvey Oswald? ¿Cómo fuiste desentrañando esos pasos? ¿Cómo fuiste aterrizándolos en esta excelente novela? Bueno, yo lo que logré fue encontrar las piezas existentes del rompecabezas, que es un rompecabezas muy incompleto. El resto de la imagen del rompecabezas yo la completo con literatura, con imaginación y tratando de encontrar el hilo conductor de estos diferentes movimientos que tuvo él por México y cómo se vinculó después tanto a la Comisión Warren que analizó el caso del asesinato del presidente Kennedy, como la propia actividad de este asesino en Dallas y los nexos que tenía. Hay cosas muy curiosas, Jesús, como por ejemplo, siendo él una persona pues muy antisocial, muy gregario, muy solitario, llega a México, baja de un camión, se vino en camión desde Dallas, y a los 3 días está en una de las fiestas más concurridas de la élite intelectual de la izquierda mexicana y latinoamericana. Evidentemente, si tú y yo bajamos en un camión en Nebraska pasado mañana, va a ser muy difícil que a los 3 días estemos en una fiesta como esa, en Sí, una ¿no? reunión como esa. Tienes que tener contactos previos y una serie de enlaces que no han salido de la luz. Es decir, la conexión mexicana, que es así podríamos llamar a la novela también, pues tenía bastantes más implicaciones y bastantes más eh, puntos nebulosos, digamos, que vale la pena analizar, que lo que se investigó después. Quizá la pregunta más grande que le va a quedar al lector al terminar la novela es, ¿y por qué no se investigó más por los propios norteamericanos sobre este asunto? Es decir, si ya tenían al asesino y ellos están seguros que él fue el asesino, pues entonces, lógicamente, pues los hubiera llevado a tener una misión de exploración, de análisis de lo que ocurrió en México unas semanas antes. Y eso simplemente no ocurrió. Entonces, esa es la parte, quizá una de las partes más misteriosas de esta historia, de por sí oscura y perdida un poco en la historia. Hay dos puntos que me llaman mucho la atención, Enrique, a raíz de lo que estuve leyendo, y que tienen que ver, por supuesto, con el marco histórico, que como bien señalas, vamos ubicando los rompecabezas, se va llenando con literatura, pero en esa época, como en muchas otras, pero particularmente a raíz de esa década de los 60, nos topamos con un servicio, no sé si llamarle servicio de inteligencia, pero sí vamos a llamarlo labores de inteligencia, trabajo de inteligencia en México, que sabía absolutamente todo.
con personajes como Gutiérrez Barrios, el mismo ejército involucrado, y de repente ahorita, como bien señalas, es un poco difícil de creer o de pensar que ese tipo de personajes que sabían lo que estaba ocurriendo alrededor de la clase política mexicana, de lo que pasaba en nuestro país, no tuvieran tenido un conocimiento de que hay un personaje de estas características que está en suelo mexicano o cómo se movió en suelo mexicano. El trabajo de la inteligencia mexicana es algo que me brinca mucho en toda esta historia, ¿no? ¿Tú cómo lo valoras? ¿Tú cómo lo aterrizas? Bueno, la inteligencia mexicana en esa época y ahora se ha enfocado mucho más a la investigación de personas como tú y como yo, ¿verdad? Que los que vivimos aquí, ha sido una inteligencia mucho más doméstica que internacional. Son pocos los capítulos que yo puedo registrar del espionaje mexicano que tengan que ver con potencias internacionales. Este es uno de ellos, ¿verdad? Por eso me parece tan interesante incluso, y no solo porque además terminó siendo el asesino de Kennedy, Claro. sino porque implicaba, como lo refleja la novela, pues un juego de inteligencia y de guerra fría en su máxima expresión entre soviéticos, norteamericanos, cubanos y algunos otros que podríamos apuntar aquí, ¿verdad? Que estuvieron con actividades muy evidentes, muy tangibles en México. A México se le escogió como un lugar estratégico durante la Guerra Fría, sobre todo por la importancia que tiene para Estados Unidos y las implicaciones que puede tener lo que ocurre en México o desde México para una de las dos superpotencias en las cuales se dividía el mundo bipolar, como se le llamaba en esa época, ¿no? Entonces, yo pensaría o hubiera querido pensar que a partir de experiencias como esta de Oswald, México hubiera creado un auténtico sistema de inteligencia internacional también. A lo mejor dentro del CISEN en su momento, o a lo mejor dentro en esa época en la DFS, pero que no nos quedáramos tan huérfanos en cuanto a no tener capacidad de espionaje internacional, porque no solamente hay riesgos a la seguridad y la estabilidad del Estado mexicano adentro de México, también hay potencias internacionales que utilizan a México para sus propios fines e intereses, y en eso pues tiene que estar, o tendría que estar México muy bien informado, muy bien alertado, porque de repente pensamos que fue una ocurrencia de un líder sindical, o fue una ocurrencia de un periodista, o fue una ocurrencia o acciones de determinados grupos nacionales, y luego las ramificaciones que tienen esos grupos nacionales en sus vínculos con el mundo las desconocemos casi de manera completa. Yo creo que esta novela pues sí abre un poco esa discusión que tú estás planteando, definitivamente. Oye, Pero Enrique, la respuesta muy directa es que la verdad que ha sido muy endógena la inteligencia mexicana. Ven al líder minero, ven al profesor revoltoso, ven al escritor X, mucho más que incluso sus vidas privadas que les encantan, ¿verdad? Muy al estilo de lo que creó Edgar Hoover con el FBI en Estados Unidos. Él era un espía fantástico, pero para saber qué estaban haciendo en Chicago y qué estaban haciendo los líderes sindicales bueno, César Chávez, gente así, ¿verdad? sí, era la figura incluso que replica Gutiérrez Barrios, ¿no? Una referencia muy Bueno, similar fue en ese su tipo de maestro, gente. pues, de hecho fue Exacto, su maestro, sí. así es. Oye, Enrique, y ahí viene la pregunta de la especulación. Mencionabas hace un momento, faltó que Estados Unidos investigara más la conexión de Harvey Oswald en México. Desde tu punto de vista, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos no le interesó? ¿Por qué Estados Unidos no profundizó? Caray, estamos hablando de que mataron al presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de que mataron a un personaje que de una u otra manera había tomado decisiones que tenían implicaciones directas con conflictos internacionales. A un personaje que hasta en el aspecto de la religión jugaba, que si tenía vínculos o no con la mafia, que si tenía diferencias sustanciales ya con el ejército norteamericano, con la industria armamentística norteamericana. En fin, hablamos del presidente de los Estados Unidos. Uno pensaría, tendrías que ir jalando todos los hilos para tratar de llegar a un punto,
¿no? Tratar de saber qué fue lo que pasó, cómo anduvo en México, qué hizo en México, qué no hizo en México y cuál fue la relación todavía en el marco que bien nos diseñabas de la propia Rusia y de la propia Cuba, que en ese momento, pues Cuba, tú lo sabes mejor que yo, tenía pues buenas relaciones con nuestro país, ¿no? Sí, no, definitivamente es una pregunta muy fuerte. ¿Por qué Estados Unidos no investigó? Mi respuesta, digamos, en una frase sería porque no le interesó investigarlo, no quiso investigarlo. Ya tenían una verdad, digamos, una narrativa más o menos articulada alrededor del asesino solitario y todo este tipo de cosas, los vínculos que había tenido Lee Harvey Oswald con la Unión Soviética, casado incluso con una rusa, ¿verdad? Y les venía pues muy a modo, o sea que simplemente dijeron, a ver, con esto parece ser que ya podemos tranquilizar las curiosidades que hay en Estados Unidos con relación al asesino. Entonces, por eso pongo en la novela, de modo habrá que echarle a perder un poco al lector algunas cosas, que hasta qué punto fue el elegido, ¿verdad? Y si ese elegido ya cumplió con su cometido, pues lo mejor es, como pasó, pues matarlo en menos de 24 horas y muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema de que ese es el que habría que profundizar, aunque no existen fuentes abiertas para ningún tipo de análisis de esto, de por qué detienen o impiden incluso que se siga investigando esa conexión mexicana que podría haber arrojado luz sobre las motivaciones, sobre los contactos, sobre los diferentes conspiradores que tuvo o no tuvo Oswald en México. Pero yo creo que es eso, principalmente Jesús, que la narrativa que construyeron alrededor del asesino de Oswald terminó pues, siendo una especie como de dogma de fe para los estadounidenses. Y en su momento dijeron, bueno, pues ya la comisión Warren entrevistó a muchísimas personas, etcétera. Y bueno, digamos, pues este fue el caso de alguien que pues, le caía tan mal Kennedy que decidió matarlo, ¿no? Y claro, lo que nos interesa no es quién jaló el gatillo, sino quién estaba detrás de que jaló el gatillo. Tú mencionaste algunos elementos, si fue la mafia, si fue un gobierno extranjero, una combinación de ellos, ¿verdad? O que recordar también el ambiente político en ese momento en Estados Unidos estaba muy caldeado. Acababa de pasar, bueno, estaba, perdón, el levantamiento de los derechos civiles encabezado por Martin Luther King. Estaba en plena guerra de Vietnam, Estados Unidos, con muchísimos jóvenes fastidiados, hartos de que todas las generaciones ya fueran a guerras, ¿no? Desde que entraron en el 41 en la Segunda Guerra Mundial, pues todos los jóvenes de Estados Unidos pasaban por una otra guerra porque no dejaban de estar en guerra. Entonces decía, bueno, ¿cuál es nuestro futuro? Luego la población negra de Estados Unidos que decía, bueno, no me puedo sentar en un camión en el asiento que me dé la gana, pero sí me pueden mandar a Vietnam a que me muera. Está sensacional, ¿verdad? Entonces, tengo derechos para ciertas cosas, pero mis obligaciones con el Estado son mucho mayores. ¿Qué me da a cambio el Estado norteamericano a mí como un ciudadano negro? En fin, hay una cantidad de temas que se cruzaron. El fiasco de lo de Bahía de Cochinos, que evidentemente sulfuró a muchos dentro de Estados Unidos, tanto del establishment militar, del establishment de inteligencia, como a los propios cubanos que ya se habían exiliado o se habían ido a vivir a Florida. Entonces, de todo este cóctel, pues sería motivo de analizar, bueno, y este que jaló el gatillo, tenía todo ese bagaje atrás, alguno de esos grupos de los que mencionamos lo motivó, pues eso es lo que verdaderamente queremos saber hasta el día de hoy. Y tan es vigente como tú lo presentabas al inicio de esta conversación, que todavía el candidato Donald Trump en 2016 ofreció que si llegaba a la presidencia de Estados Unidos abriría ya los expedientes completos del caso de Kennedy, los expedientes confidenciales secretos. Y llegó a la Casa Blanca y dijo, bueno, voy a cumplir con esta promesa de campaña, que se abran. Y la gente de inteligencia y del aparato de seguridad de Estados Unidos dijeron, señor, perdóneme, pero no los puede abrir. Oye, ya pasaron 60 años, no importa, no los puede abrir. Sería interesantísimo saber qué ocurrió en esa conversación, qué le dijeron a un hombre tan testarudo como Trump, oiga, no los puede abrir. ¿Y qué razones le dieron que lo convencieron para que efectivamente
él reconociera o se diera cuenta de que resultaría nocivo para los intereses de Estados Unidos abrirlos, aunque fueran 60 años después. ¿A quién le pegaría en los intereses actuales o en los que estamos vivos en esta etapa de la historia el hecho de que se abrieran esos expedientes? Pues resulta todavía más enigmático y más cuestionable que un asesino solitario se le haya ocurrido una buena tarde. Quizá, como no tengo nada que hacer, voy a matar al presidente de Estados Unidos. Entonces, creo que son pues unas incógnitas y pues eso es lo que yo le ofrezco al lector, es decir, ponerles interrogantes que merecen la pena preguntarse. Claro. Pues miren, amigas, amigos, de verdad muy recomendable El Cazador de Secretos, un thriller sobre el Lee Harvey Oswald en México de Espasa, del maestro Enrique Berruga Filoy. Enrique, yo de verdad te agradezco muchísimo estar con nosotros aquí en la Octava Digital. Encantado, Jesús, muchísimo gusto y gracias por la oportunidad.